Me da un gusto mirarle a cada uno de ustedes, hermanos. Siempre es un placer, ¿verdad? Servirle al Señor, ya que para eso nos ha llamado el Señor. ¿Por qué no me acompaña? Vamos a ir a la palabra de una vez. En el libro de Hebreos 11, capítulo 11 y versículo 7, va a ser la lectura de nosotros hoy. En lo que ustedes lo buscan, hermano, yo le voy a dar una introducción referente al tema. Y el tema de hoy se llama Un varón de fe. Es necesario tener fe, hermano. El Señor dijo que cuando Él volviera a la tierra encontrará fe. Es necesario, hermano, como hombres de Dios, que tengamos fe. No sé si se recuerdan, hubo una serie que se estuvo tocando de los milagros y las cosas que el Señor había hecho, ¿verdad? Simplemente era, hermano, para que nosotros creciéramos en fe y entendiéramos que aún todavía el Señor sigue obrando y se sigue glorificando en las vidas de cada uno de nosotros. Precisamente el día de ayer Dios obró algo bien hermoso en la vida de mi esposa, ¿no? La sanó de un problema que tenía y eso a través de fe, hermano, de creerle al Señor, ¿no? Le decía el pastor que ayer que se daba la palabra de sanidad, me contaba mi esposa que sintió que el malestar se le fue. Entonces podemos ver cómo Dios en su grande misericordia obra. Si leemos, vamos a leer antes de empezar, hermano, Hebreos 11:7 dice: por la fe, habiendo recibido de respuestas de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y dice por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. ¿Me acompañará, por favor? Buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, nos acercamos una vez más delante de tu presencia, Señor, sabiendo, Padre, que no venimos delante de hombres, sino delante de ti, Señor. Todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificarte a ti, para honrarte a ti, Señor amado. Te pedimos que tú nos guíes en esa noche, Señor, que tu Santo Espíritu, Padre, sea quien nos guíe en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente te pedimos perdón, Señor, por todo aquello que te hemos fallado, Padre, por lo que sabemos y lo que somos inconscientes de que te hayamos fallado, Padre Santo. Te pedimos perdón, Señor. Así te rogamos que seas tú hablándonos a nuestra vida, que tú nos exhortes, que tú nos alientes, que tú nos animes, que tú nos hables, Señor, ya que estamos necesitados de ti, Señor. Somos ovejas de tu prado, Señor, y necesitamos que tú nos pastorees cada día a través de tu palabra. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por el privilegio de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Te rogamos que todo lo que hagamos, lo que se diga en este día, Señor, sea siempre y todo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de aquí estamos casados, hermano? ¿Pueden levantar su mano? Amén. ¿Cuántos tenemos hijos? Amén, ¿verdad? ¿Y cuántos no tienen hijos? ¿Cuántos no están casados? Hay 2 que 3, ¿verdad? Ese tema, hermano, nos va a hablar a casados y a no casados. Como hombres de Dios, la Biblia nos hace responsables como cabezas de hogar, a ser ejemplo, a ser testimonio para los de nuestra casa, ¿verdad? Y aún solteros nos llama a ser testimonio para aquellos que nos rodean, ¿verdad? En Hebreos 11, yo hice una pregunta: ¿qué es un varón de fe? ¿Qué es la fe, hermano? La Biblia dice, referente a la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, porque dice, es necesario que el que a Dios se acerca crea que Él existe, ¿verdad? Y recompensa a los que le buscan. Y como yo puse esto, que Dios recompensa a los que le buscan, como creyentes, hermanos, necesitamos ser ejercitados cada día en la fe y ser ejemplo para los que nos rodean. El Mateo 24 habla sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahorita le voy a decir por qué le estoy compartiendo esto. Y nos dice que como en los días de Noé va a ser la venida del Hijo del Hombre, ¿verdad? Me llama la atención que dice que no en los días de David, como en los días de David, ¿verdad? No como en los días de Moisés
o como en los días de los apóstoles o profetas, sino como en los días de Noé. ¿Por qué, hermano, nos habla eso? Dice que la venida del Señor iba a ser como en los días de Noé, porque nuestros días son similares a los que Noé vivía, hermano. Nuestros días son, hay situaciones que están pasando, lo mismo que pasó en los tiempos de Noé. Noé demostró ser un hombre de fe en sus días. A través de la vida de Noé, nosotros podemos aprender cómo podemos vivir vidas de fe, así como vivió Noé. Como creyentes, mire, no tan solamente tenemos el privilegio de entrar en comunión con Dios, sino de caminar con Él también y ser colaboradores en el Evangelio del Señor. Santiago 2:17 dice que así también dice la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Nosotros descubrimos en Santiago 2:17 que cuando existe la fe interna en Dios, siempre hay alguna indicación externa que lo comprueba. Quiere decir que si nosotros creemos en Dios, hay fe en nosotros, tiene que haber un resultado de esa fe, hermano. Tiene que haber una acción de esa fe. La creencia afecta la conducta. Yo puse esto. La fe se demuestra en obras. Es vano decir que tenemos fe en Dios si no hay obras en nuestras vidas. Como un ejemplo, todos podemos decir que amamos a Dios, ¿verdad? Pero si no estamos comprometidos con la iglesia, entonces como que choca algo, ¿verdad que sí? Como digamos que usted dice que ama a su esposa, pero no hace nada para demostrárselo, como que choca, ¿verdad? Entonces también nosotros, si decimos que tenemos fe y no hay obras que lo evidencian en nosotros, entonces simplemente no tenemos fe. Noé tenía una fe que le hizo agradable a Dios, hermano, evidenciada por el trabajo asombroso de la construcción del arca en obediencia a la palabra del Señor. ¿Por qué tocamos el tema referente a Noé? Yo en lo que estaba estudiando sobre el tema, hermano, leí sobre un comentarista que decía que Noé, la Biblia dice que Dios le habló a Noé cuando tenía 500 años de edad, ¿verdad? Y aparentemente Noé no tenía hijos en ese entonces, hermano. No tenía familia en ese entonces. Y por eso le digo que cuando somos solteros o cuando somos casados, nuestra fe tiene que ser ejercitada en el Señor. Cuando Dios le habló a Noé, él no tenía familia y le creyó al Señor y obedeció a lo que Dios le habló. De la misma manera que nosotros podemos obedecer a Dios, comprobando con el texto de Hebreos 11:7 que leímos y primera de Pedro 3:20, si lo quiere buscar, lo espero. Disculpe que vaya un poquito recio, hermanos, son los nervios. Pero vamos a tratar de controlarnos, hermano. En primera de Pedro 3:20 dice que los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se preparaba el arca, en la cual dice pocas, a saber 8 personas, se salvasen por medio de agua. Comprobando con lo que habla 1 Pedro 3:20 y Hebreos 11:7, hermano, podemos ver 3 razones por las cuales el tiempo de Noé se parece mucho al tiempo que nosotros vivimos, hermano. Ahorita le voy a decir por qué, le voy a explicar esas 3 razones. Hay un motivo por el cual, hermano. La primera razón que se parece al tiempo de Noé, que es lo que vivimos hoy, el número 1 es: Noé vivió en días de gracia limitados, hermano. Dios le habló que la puerta de salvación en aquel tiempo fue solamente por 120 años. No sé si usted se acuerda que Dios le habló a Noé
desde que Dios le habló a Noé que iba a exterminar a todo hombre a través de un diluvio, duró 120 años en hacer el arca. Y hubo una gracia limitada para todo hombre, hermano, que vivía en ese entonces. Nosotros, si los hombres hubiesen creído al testimonio de Noé, como lo que habla, lo que le acabamos de leer en 1 Pedro 3:20, mire, hermano, tal vez el diluvio no haya sucedido si se hayan arrepentido. ¿Se acuerda cuando Jonás tuvo que ir a predicar a Nínive y proclamó que se arrepintieran y se volvieran a Dios de todos sus malos caminos? ¿Qué pasó cuando con aquella ciudad se arrepintió y se volvió de sus malos caminos? ¿Qué pasó? Dios tuvo misericordia de ellos, ¿verdad? Y se arrepintieron, Dios los perdonó y les dio la oportunidad de conocerle. De esta manera, en ese tiempo, esos hombres no quisieron reconocer a Dios en sus caminos, no quisieron arrepentirse. Y ¿en qué podemos ver que aquellos tiempos se parecen ahora? Hermano, hay mucha gente que no se quiere arrepentir. Los mismos cristianos, hermano, los mismos cristianos a veces nos da pereza buscar de Dios. ¿Cuánto más el mundo? ¿Cuánto más aquel que no quiere de Dios? Y yo lo pude comparar. En aquel tiempo despreciaron en la predicación del evangelio de Noé. Cuenta ese comentarista que cuando Noé estaba armando el arca, y fue una atracción grandemente, hermano, llegaban masas de personas a mirar la construcción del arca. Y es donde Noé aprovechaba y les decía: hey, arrepiéntanse. Estamos haciendo esta arca porque Dios ha prometido que va a venir un diluvio. Vuélvanse de sus malos caminos, vuelvan hacia Dios, vengan, tengan temor de Dios. Mas aquella gente se burlaba de él. Habla que hasta como con tomates le tiraban, hermano. Le tiraban de todo porque se burlaban de él. Hoy en día se burlan del evangelio. No porque no creen, a veces porque somos malos ejemplos. Por eso yo decía que un varón de fe da testimonio de que cree en Dios, hermano. Nosotros como cabezas de hogar, Dios nos ha llamado a eso, hermano, a testificar primeramente a nuestra casa, ¿verdad? Que somos gente de fe y que somos gente de Dios. Noé, hermano, le creyó a Dios, y por causa de eso hubo un tiempo, un límite de gracia que fueron 120 años, lo cual la gente no creyó. Nosotros, hermano, por misericordia de Dios, y se ha extendido ya la misericordia de Dios, va más de 2000 años, hermano, que esta misericordia se ha extendido, hermano, a todo el mundo. Por eso podemos comprobar que como en el tiempo de Noé y en el tiempo de nosotros, se ha dado un tiempo de misericordia, se ha dado un tiempo de gracia, y la gente todavía no quiere entender, hermano. Contra apenas entendemos nosotros que ya estamos adentro. Otra de las razones por lo cual los tiempos de Noé se parecen a los tiempos de nosotros es que Noé vivió y trabajó en días de gran apostasía, hermano. Mire, cuando el Señor le habló, en tiempo que Dios le habló a Noé, hermano, la gente estaba más corrompida que nada, hermano. La Biblia dice que su pensamiento era de continuamente el mal. Hacer el mal constantemente. En Génesis 6, si quiere vamos a Génesis 6, del 1 al 7, que habla esto. En Génesis 6, como digo, Noé vivió y trabajó en días de gran apostasía. Y en Génesis 6, del 1 al 7, dice, hermano: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se allegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Vamos a hacer un paréntesis ahí. En lo que estaba estudiando yo esos versículos,
descubrí, hermano, que esos hijos de Dios eran los ángeles caídos, pero no los que dice la Biblia que fueron arrojados juntamente con Satanás. Son los ángeles caídos que están encarcelados, que van a ser destapados en el día de gran tribulación. A esos ángeles caídos o a esos hijos de Dios se refiere la escritura en esta porción. De esos seres que están encarcelados, hermano, para el día del gran juicio final. Tiene que ver mucho, hermano, con estos días. Ahorita le voy a explicar por qué. Dice, estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de qué, hermano, de continuo solamente el mal. Hermano, hoy en día, ¿cómo se mira la maldad? ¿Se acuerdan lo que profetizó Daniel en los últimos tiempos? Que se iba a aumentar cada día la maldad, hermano. Nosotros estamos viviendo en esos tiempos. Y el 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y como dije que le iba a explicar referente a esos ángeles que están encarcelados, para entender lo que vamos a hablar y para que mire cómo se parecen los días de Noé a los días de nosotros. Esos ángeles de una forma influyeron, hermano, en las personas de aquel tiempo, y sobrevivieron gente maldosa, gente malvada, gente corrompida, gente aborrecible delante de los ojos de Dios. ¿Qué cree que está pasando ahorita, hermano? Los mismos espíritus inmundos están influyendo en la mente de la gente hoy en día, hermano. En el homosexualismo, en el lesbianismo, para corromper una vez más la mente y el corazón de los hombres. Y se está repitiendo la misma historia, hermano, que en los días de Noé. Lo mismo está pasando. Se está corrompiendo el hombre una vez más, y creo que va sobre más allá de lo que una vez ya pasó. Nosotros estamos viviendo en tiempos muy limitados de gracia, como le decía, y la maldad de ellos se multiplicó tanto, hermano, tanto que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Hermano, no es que Dios se haya arrepentido de habernos hecho, no, pero hoy hay un tiempo de gracia, hay un límite donde la iglesia sea arrebatada. Ese tiempo de gracia se va a terminar para todos aquellos que no. Después les va a costar la vida, hermano. Les van a cortar la cabeza si es que creen en el Señor. Va a ser muy difícil, ¿no?, para poder entrar una vez más lo que es el plan de salvación. Entonces, Noé vivió en tiempo, mire, no tan solo vivió, sino que trabajó, hermano, en tiempos de gran apostasía. Vivió, pero también trabajó, como nosotros. ¿En qué trabajó? Él trabajó en esforzarse a obedecer lo que Dios le había dicho. Ahora, aquí surge una pregunta. ¿Nos hemos esforzado nosotros en lo que Dios nos ha hablado que hagamos para Él? No para trabajo secular, hermano, porque para el trabajo secular nos esforzamos, nos desvelamos, nos levantamos temprano, salimos tarde, pero para el Señor, ¿qué tanto nos hemos esforzado para el Señor? Noé vivió y se esforzó a trabajar para lo que Dios le había llamado, porque si usted mira, desde que Dios le habló, él se esforzó por 120 años a trabajar arduamente, hermano, a trabajar, y no importaba lo que le dijeran, no importaba, hermano, que no le importe lo que el diablo le habla al oído. Dios le habló, entonces haga lo que Dios le ha dicho que haga para él. Y tal vez te voy a decir, pero ¿qué Dios me ha hablado? A veces no escuchamos porque no queremos escuchar la voz de Dios. A veces nosotros mismos nos cerramos como en aquel tiempo se cerraron, porque hubo un tiempo de gracia, ¿verdad? Noé vivió y trabajó en tiempos de gran apostasía. En Romanos en Romanos 1, si vamos a Romanos 1 para comprobarle que estamos viviendo lo mismo que ellos. Romanos 1, que
está de pensar, hermano, lo que está pasando ya en este día. Por eso, cuando orábamos para ver qué tema íbamos a tocar o qué tema íbamos a hablar, el Señor nos hablaba sobre eso, ¿no? Y en ese tiempo se estaba tocando sobre hechos y milagros que el Señor estaba dando, y alcanzábamos a ver, hermano, que entre hermanos hablaban de los milagros del Señor y de los prodigios que Él hacía. Menos credulidad había, hermano, en el pueblo de Dios, en nosotros los hombres. Menos creíamos, entre más se nos hablaba los milagros, los prodigios, las liberaciones que Dios hacía, muchos lo tomábamos como simplemente un cuento de fantasía, y no es así, hermano. Es algo real, es algo verdadero que todavía Dios sigue haciendo. Así como en el tiempo de Noé se multiplicó la maldad, fíjese en Romanos 1:25, 1:21 al 25, perdón, dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón, ¿qué dice?, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí, sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué hicieron los hombres de aquel tiempo, hermano? Se corrompieron y le voltearon la espalda a Dios. ¿Y hoy qué están haciendo los hombres en ese tiempo, hermano? Habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios. Y mire, y en eso va mucho que se ha alejado de la iglesia. Se ha corrompido, hermano. Le ha vuelto la espalda a Dios. Yo por eso dije, en tiempos de gran apostasía. ¿Qué es apostasía? ¿Qué es apostatar? Renegar del evangelio, darle la espalda a Dios. Muchos hoy en día le han dado la espalda a Dios, como en aquel tiempo. Por eso digo, esa es otra de las razones por lo cual nosotros estamos viviendo como en los días de Noé. Y le digo, me llama la atención que el Señor Jesucristo no dijo, oh, como en los días de David, cuando le pusieron sus correteadas, ¿verdad? No. O como en los días de Samuel, o como en los días de los apóstoles o de los profetas. Dice que como en los días de Noé, hermano. Y estamos viendo que está sucediendo esto hoy en día, hermano. Es por eso que se nos llama a nosotros a ser un hombre de fe, un hombre de ejemplo. Ahorita le voy a decir a qué quiero llegar con esto. El tercer punto, que los días que vivimos es como en los días de Noé. Noé dio testimonio al final de una dispensación, la de la conciencia que los hombres de una larga época resistieron. Si va a Génesis 6:3, por favor. A Génesis 6:3. Noé dio testimonio, hermano. Si ya llegó, espéreme tantito, hermano, por favor. Génesis 6:3. Dice que dijo Jehová que no iba a contender. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Aún así, hermano, de ese tiempo que ellos tenían de vida, ellos resistieron a Dios. Mire, y ellos creían en Dios. Si usted mira la genealogía de cómo viene todas las familias, fueron descendientes desde Adán y Eva. Todos los que descendieron de una forma u otra sabían que había un Dios verdadero, sabían que había un Dios que había un Dios en los cielos, que algún día se le iba a tener que dar cuenta, pero aún así resistieron. Pero ¿sabe qué es lo que hizo Noé? Dio testimonio, hermano, al final, sin importar qué. Aún después de todo eso dio testimonio. Por ahí leí
que tanto era el martillar de clavos en la arca, que llegaba a retumbar a los oídos de las personas, les estorbaba escuchar, hermano, que se estaba armando esa arca, que se estaba construyendo un arca. Tanto llegaron a odiar aún lo que Noé estaba haciendo, que le digo, lo empezaron a apedrear en cierta ocasión. Pero aún así él resistió hasta el final y dio testimonio que verdaderamente Dios le había hablado. Me llama la atención que dice la Biblia que después que ellos entraron en el arca, dice que se cerró la puerta, ¿verdad? Pero llovió hasta el séptimo día que entraron al arca. Imagínense la multitud, hermano, que le rodeó. A mí me llama mucho la atención eso en lo personal, que estaba la multitud ahí, ¿no? Riéndose, hermano. Dice el comentarista que algunos meditaban si era cierto o no lo que Noé les predicaba, porque en pausa se paraba y les gritaba: ¡hey, arrepiéntanse! Hey, Dios tiene preparado un diluvio, ¿no? Unos se burlaban, levantaban así en la tierra: hey, pues está bien seco. ¿Qué es diluvio? ¿Qué es lluvia? No conocían. El mar estaba quién sabe cuántos kilómetros de allí, hermano. Pero Noé seguía predicando y las masas de personas se amontonaban cada día a ver ese acontecimiento, a ver lo que estaba pasando, a ver aquel loco que estaba construyendo un arca en medio de la nada. Porque a veces nos llaman así, ¿verdad? Locos, que creemos al evangelio, que creemos que un día Cristo va a venir y que Él va a venir por su iglesia y nos va a llevar. No sé si usted le ha dicho: no, estás loco. ¿No le han dicho eso? El apóstol Pablo dice que eso es locura para el hombre, pero para nosotros es poder, hermano. Es poder en el Señor. Y me llama la atención de cuando estas masas estaban reunidas burlándose de Él, cuando empiezan a caminar los animales, hermano, en medio de esas dos masas, por pareja, por hombre, macho y hembra, dice la Biblia, que llegaron hacia el arca, hermano. A mí me llama la atención que en medio de esa masa se abrió un espacio bien grande para que entrara todo aquel animal, hermano. Y aún así, viendo eso, no se arrepintieron, hermano. A ver aquella nube de animales, de pájaros, hermano, porque la Biblia dice que toda especie de pájaro llegó a meterse en el arca. Usted imagínese nada más, hermano, a ver esa nube de pájaros, hermano, que llegó y se metió. Y aún la gente así, hermano, no creía, más se enojaba. Imagínese, hermano, ¿cuál cree usted que fue el animal que entró al último? No, la tortuga. ¿Verdad que sí? Yo me imagino que fue la tortuga, hermano, porque ve cómo camina. Sí. Entonces, ni aún viendo la tortuga, hermano, que duró los 120 años en llegar al arca, se arrepintieron, hermano. Imagínense, la creación daba testimonio de que algo iba a pasar. Mire, la creación da testimonio de que algo va a pasar, hermano, de que algo fuerte viene. Y aquí donde entra lo de nosotros. Ya le leí tres cosas, ¿verdad? Por lo cual podemos ver que el tiempo de Noé es parecido al tiempo de nosotros. Ahora vamos a ver cómo Noé, porque estamos usando el ejemplo de Noé, se comportó para darnos cuenta lo que es una obra de fe. ¿Por qué le hablé todo esto, hermano? De cómo los tiempos de antes y los tiempos de hoy se parecen mucho a lo que el Señor dijo. Para que nosotros, hermano, así como Noé, nosotros podamos dar testimonios de una vida de fe en el Señor. Porque como Noé la dio, creo que nosotros también la podemos dar. Como familia, como padres, podemos dar testimonio de esto. ¿Qué es una obra de fe o cómo Noé mostró su fe? Una obra de fe, yo puse punto número 1, es escuchar la voz de Dios en medio de muchas otras voces. Yo le hago una pregunta, hermano: ¿usted ha escuchado la voz de Dios últimamente? ¿Hemos escuchado la voz del Señor? En medio de todo lo que está pasando, hermano, en medio de todo el relajo que hay en el mundo, de toda la revuelta que está pasando hoy en día con eso de transgénero, de todo eso que está pasando, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Mire, retrocedamos un poco antes. 500 años vivió Noé en el mundo, ¿verdad?
Porque dice que a los 500 años Dios le habló a Noé, ¿verdad que sí? Si no, usted lo puede ver allí en el capítulo 6 de Génesis, se lo dejo a tarea y le voy a preguntar el domingo. Usted puede ver que cuando tenía 500 años Dios le habló a Noé. Usted imagínese qué hacía 500 años antes de que Dios le hablara. Quiere decir que Noé estaba buscando a Dios constantemente. Porque cuando Dios le habló, él pudo escuchar la voz de Dios en medio de todo lo que estaba sucediendo. Por eso usted y yo estamos escuchando la voz de Dios en medio de todo lo que está pasando en el mundo. Podemos decir que hay hoy día una gran confusión de voces en medio de toda la... Hoy en día hay una... Cuando digo voces me refiero que la Biblia habla tanto viento de doctrina que hoy se está viendo. Miren, nosotros estamos viviendo en tiempos, hermano, donde mucha gente, hermano, se está confundiendo en el evangelio, hermano. Donde mucha gente está siendo confundida, donde mucha gente está retrocediendo. Estamos viviendo nosotros en tiempos bien peligrosos referente al evangelio, porque hay mucho viento de doctrina, hermano. Mucha enseñanza que habla bien al oído, ¿no? Mucha enseñanza que habla bien al corazón y que sigue pecando y está bien. Estás bien como tú vives, Cristo te ama. Noé vivió en tiempos donde había tanto desorden, hermano, que ya no se podía escuchar la voz de Dios. Mire, a veces hay tanto viento de doctrina, hermano, que es muy poca la iglesia que escucha verdaderamente la voz de Dios. Muy poco. Si en medio de toda en medio de todo el relajo, vamos a decir así, ¿no? De su época, Noé, mire, por la fe sintonizó la voz del Todopoderoso. En Génesis 6:13, usted lo puede comprobar. Fue cuando Dios le habló a Noé diciéndole que iba a destruir al ser humano a causa de la violencia y el pecado en que vivían. Noé, mire, aún en medio del pecado, aún en medio de la maldad que estaba pasando, mire, aún en medio que sus familiares no querían de Dios, porque dice que solamente él y sus hijos se salvaron, ¿verdad? Y las esposas de sus hijos y su esposa. Quiere decir que tenía familia, hermano. Y que a veces la familia lo jalaba, no, espérate, no, ¿para qué? No. Pero él alcanzó a escuchar por fe, sintonizó la voz del Todopoderoso. Nosotros por fe tenemos que escuchar la voz de Dios. Si somos hombres de fe, hombres comprometidos con Dios, tenemos que estar escuchando constantemente la voz de Dios, hermano. Constantemente. Pues por todos lados estamos rodeados de voces confusas, como le digo, referente a esto, de falsas doctrinas, falsas enseñanzas, de religiones que se han levantado, hermano, como el arroz. Pero el mérito de la fe es captar la voz de Dios en medio de todas las demás voces, porque hay muchas voces que le hablan a su mente y a su corazón. Pero en medio de todo eso estamos escuchando la voz de Dios. En medio de todo eso, hermano, entendemos el plan de Dios que tiene para nosotros, porque Noé alcanzó a entender el plan de Dios para él en medio de todo este pecado, en medio de toda esta maldad. Usted y yo, hermano, como hombres de fe, tenemos que entender o escuchar. Es necesario escuchar la voz de Dios en medio de todo esto. Quiero añadir esto, no lo tenía escrito. De un principio le dije que cuando Dios le habló a Noé, aparentemente él no tenía familia, ¿verdad? Pero algo que me llama la atención, que cuando Noé llegó a tener hijos y esposa, ¿qué cree lo que hizo? Por su fe. Su fe de Noé, hermano, invitó a sus hijos, a su esposa, a creerle a Dios y a trabajar en lo que Dios le había dicho que hiciera. Y aquí surge otra pregunta para nosotros. Nosotros como cabezas de hogar, porque mire, Noé fue cabeza de hogar y con su fe y por su ejemplo llevó a su familia a creerle a Dios y obedecer a Dios y trabajar para Dios. Nosotros, hermano, con nuestro ejemplo
¿Nuestros hijos le están creyendo a Dios? Hago otra pregunta. ¿Nuestros hijos le creen a Dios como usted y yo le creemos? ¿Piensan de Dios como usted y yo pensamos de Dios? ¿O qué piensan nuestros hijos de Dios? ¿Qué piensa nuestra esposa de Dios? Con nuestra fe les estamos enseñando a creer al Señor Todopoderoso. Mire, eche a correr el hámster. Noé, hermano, con su ejemplo y por su fe, llevó que no tan solamente él, sino que sus hijos entraran al pacto, hermano, solamente por obediencia, solamente por obedecer la voz de Dios y escuchar la voz de Dios en medio de todo lo que estaba pasando. Hay muchas preguntas, ¿va? Pero es necesario que nos pongamos a pensar, hermano, cómo estamos caminando. Si verdaderamente estamos caminando en fe, pero esa fe, yo quería decir algo, la fe de Noé no fue una fe para hacer milagros, no fue una fe para hacer prodigios, fue una fe de obediencia. Obedeció a Dios. Entonces, el tema de hoy, al decir un varón de fe, es un varón obediente. Nosotros estamos siendo obedientes a la voz de Dios. Estamos viendo cómo en los tiempos de Noé, les puse 3 ejemplos, que estamos viendo casi lo mismo, para que no pongamos excusa. Pero Noé no tenía carro. Pero si tenía un burro, un camello, no sabemos. Si tenía pertenencias, pero no tenía una casa. Mire, yo quiero darle otra nota referente a esos hombres, a esos ángeles de Dios que se metieron con las hijas de los hombres. Dice que en aquel tiempo competían a ver quién hacía la mansión más grande, la casa más grande. Competían, hermano, entre ellos. En eso se la vivían todo el tiempo. Por eso Dios miró que el fin de ellos y el corazón de ellos era de continuamente en mal, en la maldad. Nosotros, hermano, ¿cómo estamos viviendo? Le voy a compartir algo que nunca lo había compartido. Cuando pasó un incidente, ¿no?, con mi esposa, que tuvimos que cambiar carro, ¿no? Y agarramos el carro que tiene mi esposa. En la iglesia me dice un hermano, no, hermano, yo quiero comprarle un carro a mi esposa, así como el tuyo, dice, porque está bien bonito. Y yo pude sentir algo como de competencia, ¿no? Y dije, hermanos, ¿por qué le quieres comprar un carro a tu esposa? Dice, pues que porque pues ya quiero cambiar de carro. Me dice, ¿por qué lo compraste tú? Le digo, porque el mío ya no servía, hermano. Estuvo inservible, por eso tuvimos que agarrar otro carro. Y a veces eso pasa en la iglesia, hermano, lo que pasaba en aquel tiempo. Una competencia, a ver quién predica mejor, a ver quién canta mejor, a ver quién sirve mejor. Hermano, eso es del diablo, hermano. Dios nos llamó a cada uno de nosotros a servirle a Dios en cada una de sus áreas. Por eso es necesario que nosotros pongamos atención a la voz de Dios. ¿Qué Dios nos ha llamado a hacer, hermano? ¿Qué Dios le ha llamado a hacer a usted que todavía no lo ha hecho? Una pregunta, ¿va? En medio de todas esas voces, el mérito de la fe, se lo vuelvo a repetir, es captar la voz de Dios en medio de todas las demás. Segundo punto, hermano, obra de fe es obedecer, oiga, la voz de Dios, por más que aparentemente sea contrario a la lógica humana, hermano. Como le digo, era ilógico, hermano, que Noé, cuando Dios le habló a Noé, mire, Noé no le dijo, ¿de veras, Señor, aquí? ¿No quieres que me vaya a la orilla del mar y la empiece a construir allá? Él no cuestionó, hermano, a lo que Dios le dijo, simplemente le creyó. Pero obra de fe es obedecer la voz de Dios, por más aparentemente sea contrario a la lógica humana. Muchas de las veces lo que Dios nos habla, nos lleva a hacer, hermano, no lo podemos entender, hermano. La Biblia dice que nuestros caminos no son los caminos del Señor, ni nuestros pensamientos son los pensamientos del Señor. Y a veces, hermano, se nos parece ilógico lo que Dios nos habla, hermano. ¿Sabe qué? Por eso no obedecemos, porque es ilógico. Pero aún así tenemos que obedecer a la voz de Dios. Podemos ver el ejemplo de Noé, que era ilógico, hermano, lo que le decía que armara, pero él no le cuestionó, simplemente actuó y obedeció lo que Dios le dijo. Dice, yo hice una pregunta,
¿Quién en los días de Noé podía imaginarse un diluvio universal y la necesidad de un arca? ¿Quién se iba a poder imaginar en ese tiempo, hermano? ¿Quién? Nadie, hermano. No llovía, hermano. Y como digo, el mar estaba quién sabe cuántos kilómetros de allí. No se conocía lo que era la lluvia, hermano, mucho menos un diluvio universal. Hay muchos que tratan de refutar, hermano, que el diluvio fue real, ¿va? Y más que fue universal, ¿va? Pero hay pruebas, hermano, en la ciencia o en las montañas más altas del mundo, donde quiera que vaya, hermano, han encontrado conchas de mar, restos de mar, donde habla que hubo un diluvio universal, hermano. Y en aquellos tiempos, ¿quién se podía imaginar que algo así iba a pasar, no? En Génesis 6:14 Dios le habla: hazte una arca de madera de gopher, harás aposentos en el arca y la ambientarás con brea por dentro y por fuera. Y mire, era ilógico, hermano, era ilógico para como estaba o lo que se estaba viendo que se hiciera un arca, hermano. Lo cual muchas de las veces va a ser ilógico lo que Dios nos habla a nuestra mente humana, pero simplemente tenemos que obedecer. Simplemente tenemos que accionar sobre lo que Dios nos ha hablado. Por eso le digo, primero lo toqué, lo que estaba viendo Noé, lo que estamos viendo nosotros, pero ahora podemos aprender cómo a través de la fe podemos ser obedientes a lo que Dios nos habla, a lo que Dios tiene para nosotros. Tal cosa parecía imposible, mire, sobre todo en el lugar donde vivía Noé. La gente decía: debe haber un error en el viejo Noé, porque ya estaba viejito, debe haber perdido el juicio. Pero Dios así lo había dispuesto, hermano. Y la obra de la fe era aceptarlo y actuar de acuerdo, por muy ilógicamente que pareciera. Mire, una vez más, la obra de fe aquí es actuar, no importa qué tan ilógico sea lo que Dios nos ha hablado que hagamos. Y específicamente nosotros como cabezas de hogar, hermano, que tenemos tenemos hijos e hijas, hermano, que dependen de nosotros, el enseñarles la palabra de Dios. El enseñarles, porque todo lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos va ilógico a lo que el mundo está viviendo hoy, hermano. Es ilógico, va contrario, va en contra de lo que se está viviendo hoy en día, y es ilógico, pero aún así, hermano, tenemos que hacerlo. Hermano, usted que no tiene familia, aún así tiene que hacerle caso a Dios, hermano, por muy ilógico que sea. Tenemos que hacer caso por fe a lo que Dios nos habla. En Génesis 6:22 dice: lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Mire, debemos tomar nota de las palabras como Noé lo hizo. Noé solamente escuchó lo que Dios le dijo y solamente lo hizo, hermano. No cuestionó, no renegó, ni pidió confirmación, ni pidió otra vez confirmación, ni pidió otra vez confirmación, y que si se mueve esto y que si se mueve aquello. No, dice que él solamente ejecutó la palabra y la orden de Dios. De esa misma manera nosotros tenemos que hacerlo. Muchas veces, mire, el pueblo de Dios ha sido llamado loco al cumplir los mandatos de Dios. Hay un ejemplo en la Biblia, en Hechos 26, si me acompaña, que ya se lo sabe de memoria, pero lo vamos a leer. Hechos 26. Muchas de las veces el pueblo de Dios, nosotros somos llamados locos al cumplir los mandatos de Dios, hermano. Pero en Hechos 26-24 dice esto. Aquí el apóstol Pablo ya ve que iba a ser entregado y empieza a dar testimonio de la conversión que él había tenido, de cómo el Señor lo había alcanzado, de cómo el Señor lo había tumbado del caballo y donde Dios lo había llevado a diferentes lugares. Pero llegó a testificar ante un rey, ante un personaje llamado el rey Agripa.
Y en el versículo 24, después de que Pablo le estuvo explicando todo esto, el plan de salvación, de que Cristo había muerto y que Jesús iba a venir y cómo Dios estaba haciendo obras gloriosas y maravillosas, el rey Agripa diciendo él estas cosas en su defensa, dice, Festo a gran voz dijo, estás loco, dice Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Y muchas de las veces nos van a decir así a nosotros, hermano, que estamos locos. Tal vez sus propios hijos se lo van a decir, hermano. Porque a veces, hermano, al no actuar como lo que hizo Noé, a traer a sus hijos a quererle a Dios, hermano, el mundo puede ganarnos, y los puede sacar, hermano. Y nos puede ganar esa ventaja que Dios nos ha dado. Y nos deja en la casa para enseñarles el mandato y la palabra de Dios. A veces, hermano, dentro de nuestra propia casa nos pueden hacer locos. Yo no sé a usted, hermano, pero cuando yo me convertí, a mí fue lo que me dijeron en mi casa. Estás loco, nos has traicionado. Yo no sé a usted cómo le fue, pero a mí me fue así, hermano. Entonces, Noé le dijeron loco, hermano, y no le extraña, hermano, que si usted le enseña a alguien de la palabra de Dios, le va a decir que está loco, porque eso es locura para el hombre. Y más en estos días que estamos viviendo. A todos nos llega la ocasión, oiga, de prestar o no prestar atención al mensaje de Dios. Mire, podemos vivir como si el mensaje no tuviera la menor importancia. Podemos vivir así, y muchos viven así, como que si el mensaje de Dios no es importante, como que si Cristo no va a venir, como que si no está pasando nada, ¿no? O como si también podemos vivir como que si fuera la cosa más importante del mundo para nosotros. Y aquí surge una pregunta, hermano. ¿Cómo vivimos nosotros, hermano? ¿Qué tan importante es para usted el mensaje de Dios? ¿Lo menospreciamos o lo tomamos como lo más importante del mundo? Prosigo adelante. O para decirlo de otra manera, Noé fue el hombre que prestó atención a la advertencia de Dios. Dice, y gracias a ello se salvó del desastre que iba a pasar. Nos puede venir la advertencia de Dios, oiga, de muchas maneras. A Noé le vino la advertencia de Dios de lo que iba a pasar, y él por su obediencia y por hacer caso al Señor, él evitó que él y su familia fueran destruidos con los demás, ¿verdad? A nosotros nos puede venir, oiga, la advertencia de Dios de muchas maneras. Dios nos advierte de muchas maneras, hermano. En nuestra propia conciencia, Dios nos está advirtiendo a veces de alguna palabra de Dios que nos llega directamente al alma, que dice, ay, lo dijo por mí, ¿va? Del consejo o la reprensión del pastor, de un hermano que nos ama y nos mira, hermano, que estamos haciendo mal, y va y nos llama la atención. Dios nos está advirtiendo, hermano. O tal vez, hermano, aún leyendo la Biblia, Dios nos empieza a advertir e ignoramos las advertencias de Dios, hermano. O a través de la palabra del Señor, que es por lo regular, donde Dios nos advierte, hermano, de cómo estamos viviendo y hacia dónde vamos. Noé, mire, él pudo reaccionar ante tal advertencia. Nosotros, ¿cómo estamos reaccionando ante las advertencias que Dios nos está dando, hermano? La Biblia dice que Cristo viene una vez más a la tierra. El apóstol Pedro dice que sabiendo y estando conocidos de todas estas cosas, ¿cómo no vamos a vivir una vida impecable delante de Dios? Refiriéndose a consagrándonos cada día, buscando de Dios cada día, santificándonos en su palabra, porque usted sabía que la palabra es la que nos santifica. Porque a través de la palabra, cuando nosotros la leemos, nos vamos dando cuenta de cómo está nuestra situación delante de Dios y nos va santificando. Tenemos que escuchar, hermano, la advertencia de Dios como lo que escuchó Noé. ¿Y sabe qué? Y al escuchar esa advertencia, hermano, no tan solamente nosotros vamos a llegar a ser salvos, sino usted y su casa. Me llama la atención, como decía Josué, ¿verdad? Mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Cuántos podemos decir eso, hermano? Es un compromiso, no conmigo, con Dios. Pero ¿cuántos podemos decir eso? Mi casa y yo
serviremos a Jehová. Por lo menos hay que anhelarlo, hermano. Por lo menos hay que desear que mi casa y yo sirvamos al Señor. Que nosotros hagamos todo lo que está en nuestras manos como Noé lo hizo. Y mire, al final tuvo un resultado bonito. Él y su familia y sus hijos se salvaron de tan terrible desastre. Amén. Tercer punto. Híjole, a ver si acabamos hoy. Obra de fe es hacer la voluntad de Dios aunque nadie más la cumpla, hermano. Esa es una obra de fe. Como hombres de fe tenemos que hacer la voluntad de Dios para nuestra vida, aunque nadie más la cumpla, hermano. La Biblia dice que van a caer mil a nuestra diestra y ¿a qué? 10,000 a nuestra siniestra, pero a veces no va a llegar a nosotros. Si nosotros cumplimos, si nosotros obedecemos la voluntad de Dios en nuestra vida. Mire, se lo vuelvo a repetir, obra de fe es hacer la voluntad de Dios aunque nadie más la haga, hermano. No esperemos que el hermano haga caso a la palabra de Dios para nosotros hacer caso, hermano. Hagamos caso a lo que Dios nos está hablando, porque sabe que cuando nos venimos a la iglesia Dios nos habla. Creo que no hay ninguna reunión donde Dios no nos hable, hermano. Creo que no hay ninguna prédica que Dios no nos hable. Ahora la pregunta, ¿hacemos caso a lo que Dios nos habla? ¿O seguimos haciendo caso omiso como lo hizo en el tiempo de Noé? Mire, yo puse esto. Tal vez no haya ningún otro creyente en su oficina, en su trabajo, en su ciudad, en su casa o en cualquier lugar que usted se encuentre. Y aunque parezca, y ello hace nuestra posición tanto más singular o ridícula. Para los demás es ridículo, hermano, que nosotros nos aguardemos para Dios. Pero fe es hacer la voluntad de Dios aunque nadie más la está haciendo. Aunque usted solamente sea cristiano, haga la voluntad de Dios, porque eso va a traer bendición para nuestra familia, hermano. Noé estuvo solo. Yo puse esto. También Noé estuvo solo en medio de todo eso. Empezó solo a construir el arca. Yo no sé cuántos miles de personas habían, hermano, pero él solito empezó a hacer la voluntad de Dios. No esperemos, como digo, para que su esposa empecemos nosotros como cabeza de hogar y pongamos ejemplo, hermano. Noé puso ejemplo de hacer la voluntad de Dios. ¿Usted conoce la voluntad de Dios para su vida, hermano? ¿Conocemos la voluntad de Dios para nuestra vida? Si no, acerquémonos al Señor y Él nos va a hablar, hermano, y trabajemos sobre eso. El verdadero pueblo de Dios siempre ha sido minoría, siempre, hermano. Me llama la atención que dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. El pueblo de Dios siempre ha sido poco, hermano. Siempre ha sido muy poco, siempre. Así que, hermano, que no haya una excusa para que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Otra obra de fe es seguir actuando, según Dios, a pesar de la oposición. No hay duda de que Noé encontró oposición y consejos disuasorios. Yo puse esto, de su aparentemente ridícula obra. Noé, hermano, como digo, en medio de eso que hacía el arca, tuvo muchos comentarios al revés, hermano. Como digo, aparentemente su familia, porque tenía familia, no tan solo sus 2 hijos y su esposa, también tuvo familia, hermano. Una vez el pastor compartió de una hermana que cuando, como se hizo cristiana, ya sus familiares no le hablaban, ¿verdad? O no la invitaban. Entonces se deshizo cristiana para que le invitaran su familia. Y aquí Noé, no le importó, hermano. Él actuó según Dios le habría hablado, a pesar de la oposición que había. A veces va a haber oposición para lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y muchas de las veces, hermano, a veces nos enferman los hijos, pasa cualquier cosa, pero él no paró de hacer la voluntad de Dios. Aún, hermano, aún así le decían de cosas a Noé. Le digo, dice que le tiraban tomates, hermano. Le hacían como barcos así de madera de juguete y pum, lo quebraron enfrente de su cara para burlarse, para desanimarlo, pero nada de eso lo desanimó.
nada de eso dejó de actuar según lo que Dios le había dicho. Nosotros, hermano, no dejemos de hacer lo que Dios nos dijo, no importa que sea la oposición, no importa qué es lo que nos diga o qué tan ridículamente piense la gente que estamos haciendo delante de ellos. Otro punto, obra de fe es aceptar, oiga, el dictamen de Dios sin dudar. El juicio de Dios parecía muy severo o exagerado, ya que abarcaba a todos los vivientes, pero Noé supo decir, mire, lo del Salmos 19:2 se lo leo. Él un día emite palabra al otro día y la una noche a la otra noche declara sabiduría. Él sabía que lo que Dios había dicho, Dios no se había equivocado, hermano. Noé aceptó el dictamen de Dios de que iba a haber una exterminación de aquel pueblo y simplemente le creyó, sin importar qué tan exagerado o severo era el castigo para el mundo. Hermano, este mundo va a terminar, no importa cuánta gente va a morir, pero nosotros tenemos que permanecer en fe. No importa qué tan exagerado pensemos que va a ser el castigo para los hombres, así va a suceder. Noé sabía que iba a ser algo, imagínense que iban a morir bebés, iban a morir niños, niñas, viejitos que andaban en carriolas, que andaban en sillas de ruedas. Aparentemente se miraba cruel, hermano, el dictamen de Dios. Hoy en día dicen que Dios es cruel, ¿va? Porque hay desastres aquí, hay desastres allá, pero no importó, según la Biblia, a Noé no le importó qué tan grande iba a ser el desastre, él le creyó al Señor. Nosotros tenemos que creer. Fe es creer y aceptar el dictamen de Dios, hermano, sin importar qué tan fuerte sea, hermano. En Romanos 11:22 dice, mirad pues la bondad, oiga, y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo si permanecieres en la bondad, pues de otra manera tú también serás, ¿qué dice? Cortado. Dios en sus juicios es severo, hermano, porque Dios es justo y Dios es verdadero y Él no se equivoca. Obra de fe es proclamar el mensaje a pesar de ser demasiado severo ante la vista humana y tener por ello poca aceptación. El ser hombres de fe nos tiene que llevar a proclamar el evangelio de Jesucristo, hermano. El ser hombres de fe nos tiene que impulsar, hermano, a predicar el plan de salvación a los demás. Noé lo hizo por 120 años. Hay un comentario que dice que cuando Dios le habló a Noé, se hizo una campana, hermano, y que la tocaba 3 veces al día. Con eso le recordaba a la gente del diluvio que iba a venir, y predicaba de que algo sí iba a acontecer, que algo fuerte iba a acontecer. Nosotros tenemos la responsabilidad, hermano, como hombres de fe, a proclamar las buenas nuevas de salvación a todos los que nos rodean, hermano. Sin importar qué, hermano, sin importar quién, tenemos que hablar de que el Señor viene una vez más. Y como dice Judas, si es posible, arrebatarlos del fuego de la condenación que viene para este mundo. Noé, hermano, por la fe, él proclamó el mensaje por 120 años, hermano, sin cansarse, todos los días. Mire, cada clavo que metía al arca era un mensaje de fe. Era un mensaje que le decía a la gente, va a haber un diluvio, hermano, va a haber un diluvio, arrepiéntense. Cada clavo que metía era un mensaje que le estaba dando a la gente. De igual manera nosotros, como hombres de fe, tenemos que estar proclamando las buenas nuevas de salvación. Había 2 alternativas: entrar en el arca y salvarse, o recibir el juicio que vendría sobre todos los que quedarían afuera. Nosotros tenemos una responsabilidad tan grande, hermano, de proclamar las buenas nuevas de salvación para todos aquellos que nos rodean. Por eso me llama la atención cómo el Señor dice que en los días, como en los días de Noé, podemos ver cómo Noé
se comportó y actuó en estos días de enseñar y hablar aún así les predicaba, hermano. A mí me llama la atención, le digo, cómo se juntaban las masas y paraba cada cierto tiempo y les decía: arrepiéntanse, esto que estamos haciendo es porque viene un diluvio. Yo me imagino, ¿verdad? No, la Biblia no lo dice, no lo vaya a buscar por ahí, pero yo me imagino que de vez en cuando se paraba, porque la Biblia dice que fue proclamador de justicia, hermano. ¿Y qué es la justicia? Sino la fe por medio de Jesucristo, el plan de salvación. Y yo me imagino que de vez en cuando se paraba y volteaba y les gritaba, hermano, y les gritaba y les decía que se arrepintieran, que algo fuerte iba a pasar. Ese mismo compromiso tenemos nosotros como hijos de Dios, como hombres de fe, hermano. Imagínense qué tan gran responsabilidad Dios ha puesto sobre nosotros, hermano. ¿Verdad que no tan solo es venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, cantar, levantar las manos, llorar? Bueno, para los que lloran, para los que no, pues no tan solo es eso, hermano. No tan solo es venir aquí, sino es un compromiso, es algo más allá. Algo más allá que reunirse, es algo más allá que tener una religión. No, es un compromiso verdadero con Dios, y lo podemos ver como Noé lo ejecutó. Por eso el Señor pone este ejemplo como en los días de Noé, y Noé da testimonio en cada una de estas cosas. Él, sin importar, hermano, que le rechazaran, él seguía hablando. Sin importar que lo menospreciaran, él seguía hablando. Muchas de las veces nosotros, porque ya alguien no nos hace caso, dejamos de hablarle a la gente, hermano. Hermano, si uno no le hace caso, vaya al otro, hable. Pero hablemos del plan de salvación, hablemos del arrepentimiento. Noé, aunque tuvo muy poca aceptación, es decir, casi ninguno le creyó, por decirlo así, aún así permaneció hablando de que algo iba a suceder y que se arrepintieran. Nosotros tenemos que estar así, hermano. Como digo, había dos alternativas: que la gente se salvara y entrara al arca, o se quedaran y se los llevara al diluvio. En Mateo 11:20, yo se lo voy a decir, de una forma u otra había una condenación y va a ser aplicada a todos los creyentes, a todos no creyentes. Mire, solo hay una esperanza para obtener vida eterna con todos los privilegios de los hijos de Dios, y es entrar en el arca, que es Cristo, por medio de la fe. Es algo que nosotros tenemos que hablar, hermano, a la gente de afuera. Un hombre de fe se ejercita en esto, hermano, en proclamar las buenas nuevas de salvación. Y usted lo puede ver en el ejemplo de Noé. Obra de fe, ya casi voy a terminar. Una obra de fe es asegurar la recompensa de la fe. Si quiere, vamos a Hebreos 11:7, por favor. Una obra de fe es asegurar la recompensa de la fe. Hebreos 11:7 dice, hermanos: por la fe Noé, dice, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por medio de esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que vive por la fe. Aquí la recompensa que tuvo Noé por su fe fue que él y su casa se salvasen. Hermano, si hablamos en esos, ¿cómo se dice? En esos términos, nuestra recompensa de fe va a ser cuando Cristo venga, si permanecemos firmes hasta el final. Y qué más hermoso va a ser que nuestros hijos entren de igual manera, hermano, a esa arca que es Cristo Jesús. No importa que estén chiquitos, no importa que estén grandes, hermano. Imagínense la recompensa imagínense qué hubiera pasado si Noé no haya hecho caso cuando Dios le habló, si no haya escuchado la voz de Dios en medio de todo el relajo que había, si Noé no haya obedecido, no haya actuado, no haya hecho lo que al mundo le parecía loco. Imagínese, usted se ha puesto a pensar
¿Qué haya pasado si Noé no haya creído? No estuviéramos hablando de este tema, hermano. Ahora, hermano, nuestra recompensa de fe va a ser mirar al Señor algún día, hermano. Yo no sé si usted lo espera con ansias, hermano, pero yo sí. El Apocalipsis dice que la iglesia dice ven, y el Espíritu dice ven, Señor Jesús. Entonces nosotros tenemos que estar con la expectativa, hermano. La trompeta tarde que temprano va a tocar, y la recompensa de fe para nosotros es llegar a un día allá a ese lugar y escuchar esas palabras: entra, buen siervo fiel, al gozo de tu Señor. Esa va a ser la recompensa de nosotros de fe. Leemos, dice, no solo que Noé y su familia se salvaron, sino que fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé ha sido pregonero de fe, por muchas generaciones, hermano, porque imagínense por cuántas generaciones no se ha predicado referente a estos mensajes. Y él que sabía que se iba a hablar de él, hermano, ¿cuántos años después? 2000 años después. ¿Qué se iba a imaginar, hermano, que aún a través de esto iba a seguir predicando de la fe, iba a seguir predicando de la justicia de Dios? Por muchas generaciones de cristianos. Y Pablo dice que nosotros hemos de ser embajadores y principados y potestades en los lugares celestiales. Nosotros, hermano, tenemos que ser, dice que la Biblia, que somos embajadores de Cristo, representantes de Dios. Tal vez vamos a morir hoy, hermano, pero ¿qué nos va a seguir? ¿Y qué legado vamos a dejar? Mire, hasta ahorita seguimos leyendo de Noé. Dejó un legado bien tremendo por fe, por creerle a Dios, por obedecer a Dios. Para el mundo general se va a burlar, hermano. Nos va a criticar, nuestra propia familia, hermano, nos va a rechazar. Pero hay una corona hermosa que nos espera en el reino de los cielos, para que nosotros al final de todo esto vamos a recibir algo tan glorioso como lo recibió Noé cuando se salvó él y toda su casa. Yo me imagino, hermano, cuando Noé entró y empezó a escuchar el agua que caía. Ay, qué bueno que le hice caso al Señor. Imagínense toda aquella gente cuando empezó a ver las gotas de agua. Imagínense la desesperación que empezó a haber en medio de toda esa gente, hermano. Imagínense los gritos de lamento, de desesperación. Yo me imagino que hasta rascaban, hermano, el arca. Se acabaron todas las uñas que tenían ahí por querer, hermano, romper o tratar de entrar al arca. Pero ya no hubo tiempo. ¿Y sabe qué? Noé fue el vaso que Dios usó para proclamar eso. Usted y yo somos esos vasos que Dios quiere usar para proclamar la venida de nuestro Señor Jesucristo y ser hombres de fe. Noé nos demostró a través de lo que vimos, hermano, que fue un hombre de fe y que le creyó a Dios. Tremendo, hermano. Yo solamente me pongo a pensar cómo esa gente, hermano, empezó a gritar, hermano, de desesperación, de horror, al mirar que nunca había vivido, empezar a ver las gotas que caían. Y mucho más, la Biblia dice que se rompieron las fuentes del abismo, empezó a brotar agua de abajo para arriba, porque así fue el diluvio, hermano. De abajo para arriba y de arriba para abajo. Se rompieron todas las fuentes de los abismos. Empezó a llenarse de agua de arriba, de abajo para arriba y de arriba para abajo. ¿Qué ha de haber pensado esa gente cuando miró el hecho que le hablaba a Noé por 120 años estaba sucediendo? ¿Qué va a hacer, hermano, de la gente, hermano, cuando Cristo venga y miren qué es real lo que hemos predicado? ¿Por cuántos? 2000 y algo de años, 2020 años, ¿verdad? 2022, 2023, porque ya estamos en el 23. 2023 años. Lamentable va a ser ese día. ¿Y sabe qué? Dios nos ha puesto ese privilegio a nosotros de ser pregoneros de justicia, hermano. Yo termino con esto. A través de este acto de fe de Noé, podemos mirar con él, podemos ver que él le dio respuestas a Dios. Nosotros le estamos dando respuestas a Dios en lo que él nos está hablando, hermano. Mire, primero Noé le creyó a Dios de que él era más que poderoso para cumplir lo que él había dicho. Y Dios cumplió, ¿verdad? Cumplió que iba a haber un diluvio y así fue, ¿verdad que sí? El Señor
dijo y habló que como en los días de Noé va a ser la venida del Señor, y así va a ser. Hermano, estamos a las puertas, hermano. Esto está a punto de acabarse. Así que hay que despertar, hermano. Romanos 12, creo que es pasado, dice que despertemos ya del sueño. Pero no ese sueño que nos hace dormir en la iglesia, no, ese sueño espiritual, hermano, en el cual mucha iglesia ha caído, hermano. Y no les puede alumbrar Cristo porque están dormidos espiritualmente y aún dentro de la iglesia. Pero Noé creyó que Dios era más que poderoso para cumplir lo que él había dicho. El Señor es más que poderoso para glorificarse en lo que él ya habló que va a suceder. También Noé obedeció a Dios a pesar de las burlas y desprecios que pudo haber recibido. Y 3, con lo que termino, permaneció en Dios hasta el final y recibió la recompensa que Dios le había prometido. Hermanos, si nosotros permanecemos hasta el fin, hasta que nos muéramos o el Señor venga, hay una recompensa que Dios ha prometido a todos aquellos que le creemos. Siga estudiando Noé. Hay muchísimo que aprender a través de la fe de Noé. Mucho, hermano, mucho. Yo pensé que simplemente era un tema evangelístico. No, hay muchísimo más. Su actitud y su comportamiento nos enseña muchas cosas, hermano. Y creo que es algo que a nosotros como hombres, como varones de fe, nos tiene que llamar la atención. Como un hombre, hermano, pudo vivir delante de Dios en medio de tantas cosas que pudieron surgir a su alrededor, y se mantuvo fiel. Podemos ver que sí se puede mantenerse fiel delante de Dios, a pesar de que, hermano, a pesar de cualquier cosa. Como hombres de fe podemos permanecer fiel a Dios, le podemos creer, le podemos obedecer y podemos actuar en lo que Dios nos habla. Noé, hermano, lo hizo, también nosotros lo podemos hacer. Porque el mismo Dios que le habló a Noé es el mismo Dios que nos ha hablado a nosotros, que nos ha sacado del lodo cenagoso y nos ha traído a este evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, yo le dejo con eso en su corazón. ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos siendo hombres de fe verdaderamente con lo que miramos a través de Noé? ¿O tenemos que rectificar ciertas cosas? Siempre hay que rectificar muchas cosas, hermano. ¿Por qué no se pone de pie? Yo he terminado de esta noche, hermano. Un hombre de fe un hombre de fe es creerle a Dios. Un hombre de fe es obedecer a Dios. Un hombre de fe es permanecer en Dios como permaneció Noé. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, que pues tú siempre nos hablas, Señor, porque tú conoces nuestro corazón. Tú conoces, dice tu palabra, que aún no es la palabra de nuestra boca cuando tú ya la conoces, Señor. Tú sabes lo que pensamos, tú sabes lo que hacemos, Señor. Cuando nadie nos ve, tú nos ves, Señor. Como hombres de fe, Señor, queremos ser como Noé, Señor. Queremos creerle a tu palabra, Señor, pero creer de verdad, Señor. No creer simplemente así de palabras, Señor, sino un creer verdadero, Padre. Y a través de ese creer, queremos, Señor, obedecerte a ti, Señor. Obedecer tu palabra, así como Noé obedeció, Señor, tu mandato. Así queremos obedecer lo que tú nos hablas a través de tu palabra, Señor. Cuando la abremos, cuando escuchamos un sermón, cuando escuchamos una prédica, Señor, cuando nos comparten, queremos obedecer a lo que tú nos has hablado, Señor. Y por último, Noé permaneció en tu palabra, en lo que él habló. Queremos permanecer hasta el fin, Señor. Noé tuvo recompensa de su fe al final, en lo cual se salvó él y toda su casa, Señor. De igual manera nosotros, Padre, queremos, Señor, permanecer fieles hasta el fin, Señor. Fieles hasta el final, Señor. Si caemos, te pedimos que tú nos permitas levantarnos, Señor. Si resbalamos, Señor, levántanos una vez más, Padre Santo. Pero que no perdamos el enfoque que es Cristo Jesús. Como dice Colosenses capítulo 3 versículo 2, ese blanco perfecto que es Cristo Jesús.
Ayúdanos a permanecer en tu palabra, a permanecer en la fe de tu Hijo Jesucristo, Señor, a permanecer cada día, Señor, cada instante, cada momento. Noé por 120 años vivió cada día para ti, Señor. No sabemos el tiempo que nos resta, Señor. No sabemos nuestros días, tú los conoces. No sabemos si están contados, pero el tiempo que nos resta, Señor, queremos vivirlo para ti, Señor. Queremos vivir cada día, Padre, cada amanecer, cada anochecer para ti, Señor. Queremos ser ejemplo. Ayúdanos a ser ejemplo para los demás, especialmente para nuestra casa, Señor, te lo pedimos. Ayúdanos, Señor, porque somos hombres, Padre Santo, y como dice el apóstol Pablo, vivimos en un cuerpo, Padre Santo, que muchas de las veces quieren mal, Señor, pero dentro de nosotros hay algo que es el Espíritu, Señor, que constantemente quiere obedecer tu palabra, quiere agradarte a ti, Señor. Ayúdanos a agradarte, ayúdanos a glorificarte en medio de todo esto, Señor. A pesar de que todos te rechacen, nosotros queremos glorificarte. A pesar de que todos renieguen, te den la espalda, nosotros queremos estar firmes hasta el final, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor. Amén.